Che, ¿y qué es esto? ¿Puedo cambiar K por, en lugar de los enteros, puedo poner naturales ahí? ¿O me estoy olvidándome de un montón de conjuntos de nivel si pongo naturales en lugar de enteros? Me parece que no, porque igual vas a... Mm. En realidad no, porque no es que no puede ser negativa esa expresión. X2 más Y2 más Z2 es la suma de tres números no negativos, ¿no? Así que X2 más Y2 más Z2 es mayor o igual que cero. O sea que yo me parece bien autorizado a poner acá K perteneciente a los naturales, porque para acá igual menos 1 ya pi sobre 2 menos 2 pi da negativo, y eso es vacío. ¿Y qué son estos geométricamente? ¿No es como Vieron una que esfera? ya no son curvas de nivel, son superficies de nivel. ¿Cuántas superficies? Son esferas, ¿no? Porque X2 más Y2 más Z2 es la distancia al origen, al cuadrado. O sea que son los puntos, miren, serían, para acá igual 0, serían los puntos cuya distancia al origen es pi sobre 2, en realidad es raíz de pi sobre 2. Para acá igual 1 son todos los puntos cuya distancia al origen es la raíz cuadrada de pi sobre 2 más 2pi, y así sucesivamente, ¿no? O sea, ¿Eh? son como esferas concéntricas. Son ¿cómo? No, son, son exactamente eso, ¿no? Que obviamente acá ustedes me van a disculpar, pero esto es del dibujo mío, yo no voy a dibujar esto porque va a ser una falta de respeto, pero hay una esferita, una esferita, después hay otra esferita más grande, otra esferita, y otra esferita más grande, y así sucesivamente. Esferas concéntricas, todas discretas, todas aisladas unas de la otra, ¿no? No están acumulando esas esferas. No están acumulando. ¿Vieron lo que puede ser un conjunto de nivel? Puede ser una porquería un conjunto de nivel, ¿eh? Miren que este es el nivel 1, este es el conjunto de nivel 1, es la unión de todas esas infinitas esferas. Es un conjunto no acotado. O sea que el seno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado me formaría esferas en tres dimensiones. A ver cómo es eso, Jennifer, en qué estás pensando con esa frase que dijiste, que me interesa. ¿Qué estás Que imaginando? El conjunto de nivel usted acabó de mostrar. es un subconjunto de R3, el conjunto de nivel. En este caso, porque la función va de R3 en R. ¿Qué subconjunto de R3 es? La Sí. unión de esas infinitas esferas. Que si querés mirarlo topológicamente, uno se podría preguntar propiedades topológicas de ese conjunto de nivel. Por ejemplo, ¿es un cerrado? O sea, me estoy preguntando si... eh, quedó claro quién es S1, ¿no? Es lo que estamos analizando acá. S1 sería... eh, lo podríamos describir así, son los X y Z pertenecientes a R3, tales que están en alguna esfera. O sea que si lo quisiéramos escribir formalmente, el S1 serían los X y Z tales que X2 más Y2 más Z2 es pi sobre 2 más 2 n pi, vamos a ponerle, con ese n perteneciente a los naturales. Eso es el conjunto a nivel C1, la unión de esas infinitas esferas que me parecen representadas ahí. Entonces yo ahora me pregunto propiedades topológicas de C1. Propiedades topológicas. Ya que estamos hablando de estas cosas. Propiedades topológicas del C1. Bueno, no, déjenme tirar esta porquería. C1, pregunto, ¿es abierto? Y para eso lo que hay que imaginarse que es, ¿qué quiere decir? ¿Qué estoy preguntando cuando digo C1 es abierto? ¿Qué me estoy preguntando?
si todo punto es interior, una posible mirada. Interior, ¿qué quiere decir? Que si me tomo un punto C sub 1, todo lo que esté suficientemente cerca está. Claro que usted... Pero si ahí tenés que tomarte bolas en 3 dimensiones, en realidad, Claro. Esta hay pregunta chance. hay que contextualizarla. C sub 1 es abierto ¿dónde? ¿En qué espacio? R3. Y claramente, si yo me paro en una esfera, en un punto de una esfera, en un punto de una pelota, y me tomo una bolita centrada en ese punto, hay puntos de esa esfera, pero hay puntos que están afuera de esa esfera. Yo me tomo una bolita acá, la dibujo con otro color. Una bolita acá es una cosita así, tic, tic, maciza. Creo que todos los puntos son frontera, Eh, entonces sería cerrado. así, que, así que espero que con esto que estamos diciendo, C sub 1 es abierto, negativo. No. Es más, ¿quién es el interior de C sub 1? Conjunto vacío. Nadie, no hay ningún punto interior. Cierto, cierto. C sub 1 cerrado, podría serlo. Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? ¿Por qué? Porque si te toma, porque el complemento es abierto. Si vos te Porque tomás un punto que no está en la esfera, siempre vas a poder encontrar una esferita que tenga todos puntos que no toquen a la esfera. si Tipo, te elegís. estas esferas acumularan, si estas esferas acumularan, ahí sí podría haber problema. Pero están todas separaditas, ¿no? Están todas uniformemente separadas, así, son como esferas aisladas una de la otra. Para llegar de una esfera a la otra tengo que viajar. Para llegar de una esfera a la otra tengo que viajar. Claro, cualquier punto que te tomes que no esté en ninguna esfera, podés ver la distancia mínima que haya cualquiera de las otras dos y te armás una bolita que sea más chico que eso, ¿Están todos de el acuerdo? radio. ¿De acuerdo con Jimena? ¿Sí? Así que ese segundo es cerrado, parece que sí, su complemento es abierto. Pero además, la frontera de ese uno, ¿quién es? C sub 1. Así que esto es otra manera de ver que el conjunto es cerrado, porque contiene a toda su frontera, ¿no? Si la frontera es él. Y una manera de ver que el conjunto es cerrado es que contuviera la frontera, y la frontera es C1. ¿Qué otra cosa nos podríamos preguntar? Eh, Y ahí no nos falta decir que la unión de todas esas esferas, como son cerradas cada una, la eh, unión de ellas también va a ser cerrado. pero la unión de infinitas cosas, para lo cerrado, la unión de infinitas Ujú. cosas puede fallar, ¿no? Ahí va, o sea, La pero como unión que nos deberíamos preguntar eso. de- Yo, no, pero vos lo demostraste genérico ya. Con la demostración ok. fue genérico. Vos probaste que el complemento es abierto independientemente de que sea la unión. Si lo querés ver como unión, estás embromada porque la unión de infinitas cosas cerradas puede dejar de ser cerrada. La unión de infinitas cosas cerradas puede dejar de ser cerrada. Este, después piensen en algún ejemplito ahí. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense intervalitos cerrados que se vayan agrandando cada vez más. Pausa. Pausa. Vamos a ponerle pausa topológica a esto. Pausa topológica. Unión de infinitos cerrados que no sea cerrado. Por ejemplo, me podría tomar intervalitos cerrados que se fueran agrandando, tipo 1 o -1 más 1 sobre n y 1 menos 1 sobre n. Vieron que esto, en la medida que el n crece, hay un tope por acá que es el -1 y hay un tope por acá que es el 1. ¿Cierto, no? Eh, pero no llego nunca al -1. El -1 no está en la unión. Y el 1 tampoco. Quiere decir que si a estos intervalitos uno les llama f sub n, a los intervalitos cerrados, la unión, molesto es, la unión
los f sub n, de todos los f sub n con n natural, por lo tanto tengo una unión infinita. Todos ellos son cerrados, pero ¿qué me da la unión? Me da algo que no es cerrado, porque es un intervalo abierto. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, estos son unión de... Pero vieron que lo que pasó acá que se va frenando, ¿no? Por eso que falla. Acá es la unión de infinitas cosas cerradas, pero aisladas entre sí. Ahí sí camina de que es cerrado la unión. Por eso es que nos dio cerrada la unión. La unión de estas infinitas esferas, como son esferas aisladas entre ellas, no acumulan en ningún lado. Entonces sigue siendo cerrado. Bueno, está, yo qué sé, uno puede preguntarse cosas, yo qué sé, ¿es compacto? C1, vuelvo, C1 es compacto, porque ya que es cerrado, podría ser compacto. No, me dice Daniel. ¿Por qué, Daniel? No está acotado, perfecto. No está acotado, ¿no? Hay esferas de radio arbitrariamente grandes, así que... Todos de acuerdo, ¿eh? Pegue el grito cualquiera, ¿eh? Hay algo de lo que estamos discutiendo que no, se pega el grito. Así que C1 no es un compacto. Bueno, está, ya repasamos más o menos las cosas que uno se puede preguntar acerca de esto. Pero como cosa interesante, este es un conjunto... otra cosa interesante, no es conexo. ¿Se acuerdan que la propiedad de conexión era que no estuviera roto? Este conjunto de nivel está absolutamente roto. Hay una esfera, después otra, después otra, después otra, está roto. Tiene un montón de componentes, tiene un montón de pedazos. Cada pedazo es una esfera. Pregunta. Conexo era... Conexo no lo dimos. Lo único que di fue una como... Porque no lo vamos a dar tampoco. Dimos convexo, me parece. Sí, la definición formal de conexo no la dimos, pero imagínense que conexo es que venga en una pieza sola. Lo que viene a describir la conexión es que el conjunto esté dado, no esté roto, esté dado por una pieza sola. Este conjunto no está dado por una pieza sola. Son unión de infinitas piezas. ¿Qué sería cada una de las piezas? Cada esfera. Entonces es un conjunto que está muy roto, que tiene infinitos pedazos. ¿Quién es cada uno de los pedazos? Cada esfera. Cada esfera es un pedacito. O sea, conexo sería como que puedo encontrar un camino siempre entre dos puntos y que ese camino esté recorriendo el conjunto mismo. Lo que dijiste es un poco más fuerte que conexión, pero es casi. Es un poquito más fuerte. Eso que dijiste vos se llama arco conexión. Es un poco más fuerte que la conexión. En algunos contextos es equivalente, pero no siempre. Pero podés pensarlo medio así. Bueno, chiche. Así que en ese ejercicio hay que hacer un poco... ¿Vieron que agarramos un ejercicio y le sacamos jugo en pila? Y nos fuimos a ver propiedades topológicas de conjuntos. O sea, no nos quedamos en lo que pide el asunto. Yo insisto siempre, sáquenle todo el jugo posible a las cosas, pregúntense cosas, más allá de lo que pide el ejercicio en cuestión, ¿está? Creo que lo único que nos faltó fue hablar de los puntos de acumulación, si es que tiene. ¿Y qué pasa con los puntos de acumulación del C1? A mí me parece que es vacío. A ver, José dice que vacío. En realidad, si te tomas cualquier punto de la esfera, siempre que hagas una bolita vas a tener puntos tan cerca de ese como quieras. Sí. Aunque también, o sea, como son frontera además, son... Por lo tanto, ¿quiénes son los puntos de acumulación de C1? C1. Todos C1. Cualquiera de esos C1 de acumulación. Porque alrededor de cualquier punto de C1 hay otros puntos de C1. Es eso. Alrededor de cualquier punto de C1 hay otros puntos de C1. ¿Está bien, José? Sí, confundí ahí. Todo. Bueno, el ejercicio 3 dice dibujar el dominio y los conjuntos. Siempre que dice dibujar el dominio, son enunciados feos, a mí no me gusta, yo qué sé. Porque parece que una función fuera una fórmula. Una función no es una fórmula, una función es un dominio. Para yo tener definida una función, no queda definida por una fórmula. Queda definida por una fórmula, un dominio y un codominio.
faltan cosas. Bueno, pero acá está al revés, pero ténganlo claro eso, por favor, más allá del enunciado que tienen los problemas. Dice, dibujar el dominio. No está bien preguntado eso, porque dibujar el dominio puedo responder de infinitas maneras. Un dominio puede ser esto, o algo más chico, o algo más chico, o algo más chico. Cuando se refiere acá a dibujar el dominio, está preguntando el mayor dominio posible. ¿Está bien? Pensar en el mayor dominio posible. Entonces, por ejemplo, si miro la primera función, 1 sobre raíz de x2 más y2, la única dificultad que tiene eso es en el origen, es en el 0, 0. Entonces, el dominio de esa función, ¿quién sería? Todo R2 menos el 0, 0. Claro, es el plano menos un punto, digamos, el plano con un agujero, que es el 0, 0. Ahí es donde tiene sentido estudiarse qué pasa alrededor del 0, 0. Entonces tiene sentido plantearse qué pasa con el límite de esa función alrededor del 0, 0. Yo creo que este ejercicio 3, en muchos de ellos van a poder dibujar más o menos. En algunos de ellos se van a poder imaginar quién es el gráfico de la función, quién es la superficie. En algunos de ellos. Yo no digo que en todos, pero en algunos de ellos me parece que lo van a poder hacer. Porque lo que pide el ejercicio es dibujar el dominio, solo el dominio, no el gráfico de la función. Son dos cosas distintas. Dibujar el dominio, el primer caso sería el plano menos un punto, y los conjuntos de nivel, de nuevo, de eso que aparece ahí. Pero uno se puede imaginar, ¿no? Uno sobre la raíz de x2 más y2 se puede imaginar, yo creo, quién es el gráfico, ¿no? Porque los conjuntos de nivel, ¿quiénes son? Piénsenlo rápidamente, sería donde 1 sobre la raíz de x2 más y2 fuera constante. El conjunto de nivel A es donde 1 sobre la raíz de x2 más y2 es A. O sea que es donde x2 más y2 es una constante. Despejo el raíz de x2 más y2 y elevo al cuadrado, yo qué sé, y me queda la ecuación de una circunferencia. ¿Cierto? ¿Estoy diciendo bien? Es decir, cada conjunto de niveles es una circunferencia. ¿Y para dónde aumenta esto? En la medida que el nivel aumenta, porque yo tengo 1 sobre raíz de x2 más y2 igual a A. O sea que tengo que x2 más y2 es 1 sobre a cuadrado. Sería así. O sea que en la medida que el nivel aumenta, el radio de la circunferencia tiende a 0. El nivel aumenta como esta flecha, miren. El nivel aumenta así. Esa flecha está indicando cómo aumenta el nivel. O sea que en la medida que me voy acercando al 0, 0, el nivel aumenta. Y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué tiene sentido? Porque en 0, 0, cerca de 0, 0, el denominador es muy chiquitito. Y si el denominador es muy chiquitito, esa cuenta me va a dar muy grande. 1 sobre raíz de x2 más y2 me va a dar muy grandote. Entonces, y en la medida que el A es muy grandote, cuando el A es muy chiquitito, o sea, esto se hace muy grande. Cuando el A es muy grandote, es 1 sobre A cuadrado, se hace muy chico. Va tendiendo a 0. Puede ser que te quede como que vos agarres una sábana con 2 dedos y tires como hasta el infinito, súper alto. No sé. ¿Qué? No, estoy pirando capaz. A ver. Como el gráfico, pues esto en realidad te Estás va a dar imaginando el gráfico. ¿Qué es? ¿Qué te imaginas? Está bueno, ¿ver? como una sábana que la agarrás como del centro con 2 dedos, como a un punto, y tirás para arriba. Y es una chimenea, ¿no? Es una chimenea. Ahí va, puede ser. O ¿Eh? una especie como de volcán, pero con la abertura chiquitita, que es un punto. Si este es el eje F, es bien una chimenea. Un volcán. Y si acá abajo está el piso, este volcán además se pega asintóticamente al piso, ¿no?
Se va pegando al piso. Porque en la medida que x e y se hacen muy grandotes, ¿qué pasa con 1 sobre raíz de x2 más y2? Tiende a 0. ¿Vieron quiénes son las curvas de nivel acá? Miren, las dibujo en rojo. Las curvas de nivel. Las circunferencias que Claro, va dejando. con esta. Esta es una curva de nivel. ¿Para qué nivel? Para este valor A. Esta es otra curva de nivel. ¿Para qué nivel? Para este valor A. Es cortar ese volcán con planos horizontales, z igual constante. Bueno, el hecho de que... Igual ahí me pasa que la curva de nivel, como que puedo tener curvas de nivel iguales para figuras que no sean iguales. No sé si me explico. Que capaz que si hago un cono, Sí, ponele, sí, podés tener también curvas. me quedarían Sí. circunferencias. Yo creo que me parece que a eso iba. Que las curvas de nivel en circunferencias parece estar diciendo, que fue lo que pasó acá, de que lo que estoy haciendo para obtener la superficie es revolucionar una curva. Revolucionar una curva quiere decir agarrar una curva y girarla alrededor de un eje. Como las curvas de nivel son circunferencias, miren la que tengo, el eje por el cual le estoy revolucionando es el eje F, el eje de la Z. Y la curva que estoy revolucionando es esta. ¿Y quién es esta curva? Bueno, la pinto esta curva ahí con un colorcito. ¿Quién es esta curva celeste? ¿No? Parecería, ¿entienden? Esa curva celeste está en el plano, ZI. eso. Este es el eje Y y este es el eje Z o F. Yo le llamo Z o F, la misma historia, ¿no? Porque ¿Y Z es no es cuando el X se hace 0, o sea, la misma expresión que tenías? claro. Yo tengo que, la función es Z es igual 1 sobre raíz de x2 más y2. Si yo lo quiero cortar con el plano ZI, lo tengo que cortar con x igual 0. Tengo que resolver este sistema. Porque el plano ZI es el plano de ecuación x igual 0, ¿no? Te queda valor absoluto de 1 sobre I. Claro, entonces queda z igual 1 sobre valor absoluto de x, de i, ¿no? Porque raíz de i cuadrado es valor absoluto de i. Quiere decir que el corte, en realidad, con el plano ZI de la chimenea esta, o del volcán, como la quieran llamar, es la curva esa y esta otra. O sea, si es de revolución, podrías haber puesto en vez de X igual 0, igual 0. Eso es lo que estás diciendo. ¿Eh? Que si es de revolución, este sistema que hiciste de Z igual eso y X igual 0, también me habría servido si ponía en vez de X0 igual 0. O cualquier otro. Sí, cortás con un plano lateral que contenga el eje Z y ahí obtenés la curva que querés revolucionar. Y se ve claro, ¿no? Que si esa curva celeste, cualquiera de las dos cachos, porque en realidad la curva no es una curva, es la unión de dos curvas, esto. Lo revoluciono, lo centrifugo alrededor del eje Z, da el volcán, ¿no? ¿Y quién es el volcán? El gráfico de la función. Ahí son dos cosas distintas. Una cosa es una curva de nivel, que son las curvas rojas. Otra cosa es la curva celeste, que es la que revoluciono. Y otra cosa es el gráfico de la función, que es el volcán. Claramente esta función es una función donde pude imaginarme el gráfico, y si tengo que decir una característica de esta función es una función no acotada. Superiormente. No acotada superiormente. Si es acotada inferiormente esta función, porque tiene un piso. ¿Quién es el piso de esta función? Plano Z0. Claro, Z igual 0. es el piso mismo, pero no es acotada superiormente. ¿Qué quiere decir que la función es acotada? Que f sea acotada, ¿no? Que los valores de f sean acotados. Acá los valores de f recorren recorren todo el intervalo. ¿Quién es el recorrido de la f acá? El recorrido, le llamo rec de f al recorrido de la f.
¿Quién es el recorrido? Es el intervalo abierto 0 más infinito. Esta función agarra el plano con un agujero, agarra el plano con un agujero, y la máquina esta hace exactamente lo que dijo, utiliza el agujero para hacer lo que dijo Jimena. Es como si uno tuviera una argollita ahí y tirara de ahí para arriba. Tuviera la posibilidad de tirar, que fuera una carpa, un material de tela, que la tengo toda aplastada en el piso, y como tengo la posibilidad de que tenga un agujero, porque el dominio tenía un agujero, porque no estaba el 0,0, puedo meter el dedo y puedo tirar para arriba, y se me arma el cañón. ¿Vieron? ¿Algo más que les llame la atención de esta? Así que, che, esto de superficie de revolución es importante, ¿no? Parece que siempre que yo encuentro que los conjuntos de nivel son circunferencias, es que algo estoy revolucionando alrededor de ese eje. Y ya está. ¿Y cómo encuentro qué curva tengo que revolucionar? Corto con un plano que contenga al eje de revolución. En este caso lo cortamos con el plano z igual i, pero lo puedo cortar con cualquiera, ¿no? ¿No lo cortamos con x igual 0? Con el plano x igual 0, con el plano zi, ese. El plano iz. El plano de ecuación x igual 0. Así que eso da una cosa interesante para poder graficar cosas. De las pocas cosas que uno se puede imaginar en función de varias variables a nivel de gráfico, por ejemplo, son las cosas de revolución, que uno se las puede imaginar. Ya que vamos a ver integrales acá, y que las integrales múltiples ya se imaginan una integral doble, así como la integral en cálculo 1 calculaba el área debajo del gráfico de la función, acá voy a calcular el volumen debajo del gráfico, porque el gráfico es una superficie. Entonces la integral doble calculará el volumen. Y este ejemplo que tenemos acá, de hecho, es un ejemplo, si me pidieran calcular la integral en R2 menos el punto, sería en un dominio no compacto, y además la función se va a infinito. Sería como un caso de una integral impropia en varias variables. Porque tengo un caso de impropiedad donde ahí el cañón, donde se va a infinito, tengo la impropiedad. Y ustedes se preguntarán si existe, si se puede hacer una teoría de integrales impropias en dimensiones más altas. Se puede. No vamos a verlo en este curso, pero se puede. Todo es generalizable, ¿vieron? Todo se puede generalizar, tiene que servir para algo. Todo se puede generalizar. En fin, dijo Pichín. Volvemos al práctico. ¿Cuántos ejercicios son vos? 800. ¿Cuántos hay? 15 más. Hay opcionales también, ¿eh? Insisto con estos opcionales, por favor, 0 bolilla, la palabra opcional son ejercicios, así que son 20 problemas. Bueno, vamos a meter patas y así vemos alguno más, alguna cosita más. El ejercicio, ¿en cuál estábamos? 3, que estábamos analizando. Che, no en todos los casos que aparecen ahí van a poder imaginarse quién es el gráfico, ¿eh? No en todos los casos. Hagan lo que se les pide, pero intenten, dicho. El ejercicio 4, sea f una función definida en un subconjunto de R2 en R. U es una bola reducida que se llama B asterisco. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto ese nombre? Yo creo que les había puesto el asterisco como supraíndice en lugar de subíndice. La reducida es la que no tenía el centro. Claro, es la bola abierta usual, pero sin el centro. Se le saca el centro. A eso se llama bola reducida, de centro 0, 0 y radio de R. Mediante el cambio de variable a polares, x igual a r coseno de θ igual a r seno de θ, se obtiene una función ahora en variables polares, en coordenadas polares, en rθ. Cambia x e y por rθ. Probar que si el límite de xy tiende a 0, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy es L, sí, solo sí, para todo epsilon existe delta, tal que, bueno, una propiedad teórica. Este es un ejercicio
que muestra cómo cambiar a coordenadas polares puede ser útil. El objetivo de este ejercicio es cómo cambiar a coordenadas polares. Me dan una función en coordenadas cartesianas, x e y. Cómo cambiar a coordenadas polares puede ser útil para averiguar algunas cosas. Es un ejercicio largo, ¿eh? Tiene unas cuantas cositas de aplicaciones, así que mírenlo con tranquilidad. Pero el objetivo es ese. El ejercicio 5, probar que en los siguientes casos no existe el límite de la función, cuando x tiende a 0, 0. Yo no voy a hacer ningún caso de eso, pero que no exista el límite. Hoy hablamos de continuidad en el teórico, no hablamos de límite. Límite es simplemente no ver de que alrededor del punto la cosa funciona bien. Por eso habla de bola reducida. No me importa tanto lo que pase en el punto. En el punto en cuestión no me importa. Que existan límites es que las cosas se acercan a un mismo valor cerca del punto. En el punto puede estar en cualquier otro lado. Continuidad es que además en el punto esté donde tiene que estar. Que además en el punto esté donde tiene que estar. Límite me interesa qué pasa en la cercanía del punto. Que es el caso típico, es cuando uno se enfrenta a una función, por ejemplo, definida, que tiene un dominio que está agujereado y quiero saber qué pasa alrededor de ese agujero. ¿No? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, me puedo definir f, definida de R2 menos el origen, voy a sacar un punto problemático, le voy a generar un punto problemático a esto, y la f la defino como xy sobre x2 más y2, parecida a las que están ahí en el práctico, pero me elijo otra. Un polinomio sobre otro. Polinomios de dos variables, pero es un polinomio sobre otro. Es muy bravo esto de funciones de varias variables, porque claro, uno puede acercar quién es el punto problemático, dónde me interesa estudiar el límite, cuál es el único límite interesante a estudiar acá, alrededor del agujero. 0, 0. De 0, 0, claro. Entonces, casi que diría que el único punto interesante para estudiar el límite, en este caso, para estudiar un límite, es el 0, 0. Yo les diría más, me puedo animar a decir lo siguiente. El DDF famoso, en este caso, el conjunto de los puntos de discontinuidad de esta función, o es vacío o es el 0, 0. Tiene dos posibilidades. O es nadie, o es el conjunto formado por el 0, 0, porque en todo punto que no sea el 0, 0, esta función es cociente de dos funciones continuas, porque son dos polinomios. En todo punto que no sea el 0, 0, es cociente de dos funciones continuas y además la función denominador es distinta de 0, porque x2 más y2 se hace 0 solamente en el 0, 0. Por lo tanto, la única disyuntiva, lo que estoy diciendo, lo que dije acá, lo que escribí acá, es que esta función es continua en todo punto, salvo el 0, 0, en el cual todavía no sabemos si es continua o no. ¿Vale? ¿Tiene sentido preguntarse si esta función es continua en 0, 0? No. ¿Por qué? Porque no está en el dominio. Pero si el límite me existiera, podría agrandar el dominio. Si el límite de esta función existiera y me diera un cierto valor, podría definir la función en 0, 0 como ese valor. Esa es la cosa. O sea, lo que decís es que si tiene límite en 0, 0, podría agrandar el dominio y agregarle a esa expresión en 0, 0 vale ese límite. Sí, pero para que no quede tan confundido, miren, voy a hacer esto. Definan la función f, para que quede mejor, de R2 en R, en todo el plano. Y la defino como así, si xy es distinto de 0, 0, y la defino como A, si xy es igual a 0. ¿Vieron que cambié la definición? Ahora la definí en todo el plano, porque en 0, 0 la acabo de definir como un valor A. No sé cuánto vale A. Y entonces lo que me pide el problema es
calcular el límite, lo que dice ahí sigue teniendo sentido. El DDF puede ser el 0,0 o el vacío, sigue teniendo sentido. Y bueno, si es vacío, es que esta función, que existe un valor de A para el cual esta función es continua. Entonces la pregunta sería, ¿existe A perteneciente a R tal que D de F es nadie? Sería así. ¿Qué es lo que me estoy preguntando ahí? Si puedo definir en 0,0 la función para que la F sea continua. ¿Quién me va a responder eso? ¿Qué cosa tengo que hacer para responder eso? Y bueno, estudiar el límite. Estudiar el límite cuando ¿qué? Cuando xy tiende a 0,0 de mi función de f de xy. Si este límite existe y es finito, ¿quién va a ser ese valor? El propio A, el que estoy buscando. Si ese límite no existe o es infinito, ya está, la función es discontinua. ¿Se entiende? ¿Sí? Es lo que hacían en dimensión 1, es la misma historia. Se entiende, sí. Pero claro, acá calcular el límite de una función de dos variables es un poquito más complejo. Es complejo, porque acá, cuando xy tiende a 0,0, miren la expresión. La expresión es el límite de xy sobre x2 más y2, cuando xy tiende a 0,0. ¿Qué pasa cuando xy tiende a 0,0? Esto es indeterminado, está claro que es indeterminado, porque el numerador tiende a 0 y el denominador también. Lo que pasa es que acá no hay un teorema de órdenes, entre comillas. No tengo porque acá tengo dos variables que se mueven independientemente entre sí. Entonces, ¿cómo las hago jugar para ver qué acontece? Es más complicado. Entonces hay algunos trucos, hay algunos truquitos, hay algunas cositas que uno puede hacer. ¿Cuál es el truco principal? Como acá hay dos variables independientes, bueno, vamos a restringirnos a cosas de dimensión 1. Para pasar, en lugar de tener las dos variables, pasar a tener una sola. Yo qué sé. Por decirles algo, nada más que eso. Entonces, supónganse que yo, no sé, me moviera sobre el eje X. Si me muevo sobre el eje X, y vale 0. Si y vale 0, el numerador es 0. Y el denominador es x cuadrado, cuando y es 0. ¿Cuál ejemplo es? Está. Yo veo el chat y a veces me cuelgo ahí, pero ustedes están hablando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando y es 0, si y es 0, me queda el límite de quién? De x sobre x cuadrado. Ahora cuando x tiende a 0 nada más, porque... Pero es x tiende a 0, no es que x puede ser 0. Estoy cerca de 0, pero no estoy en 0. ¿No? Es eso que tengo ahí. Perdón, ustedes me hacen escribir cualquier cosa. Cuando y es 0, esto es 0. 0 sobre x. Y esto no es indeterminado, porque ustedes me Eso dirán, es 0. es 0 sobre 0. Sí, es 0 sobre 0, pero el numerador no es que tienda a 0, el numerador es 0. Claro, 0 sobre cualquier cosa es 0. Esto es 0, el límite este es 0. Y si me acerco por el otro eje, si me acerco cuando x es 0, Es análogo. me queda el límite de 0 sobre y cuadrado, cuando y tiende a 0. Esto también es 0. Esto, que acercándome por los dos ejes me haya dado lo mismo, es como auspicioso. Auspicioso en el sentido de decir, capaz que tengo suerte y el límite existe, porque me acerqué por dos lados y la cosa funcionó bien. Sí, Jimena. ¿Podés probar a acercarte por otra recta que no sea ninguno de los ejes? Por ejemplo, y igual x, la Ahí identidad. va. Si me acerco por igual x, dibujito siempre, ¿no? Por igual x quiere decir, acá tengo el agujero, el 0, 0 es el agujero, y me estoy acercando ahora por puntitos, ya sea que vengan por arriba o ya sea que vengan por abajo, pero que están sobre la identidad. Es eso lo que estoy haciendo. Bueno, pero si y es igual a x, ¿qué pasa con el límite de xy sobre x2 más y2? ¿Qué pasa con esto? Si y es igual a x, puedo cambiar la y por x.
O sea que me queda el límite de quién? De x cuadrado sobre 2x cuadrado, cuando x tiende a 0. Eso ¿Vieron? te da un medio. ¿Vieron que lo que hice de acá para acá fue bajar la dimensión del problema? Pasé a cálculo 1, dejé de estar en cálculo 2. Entonces estos son los trucos, estos son algunos de los truquitos que existen, ¿no? ¿Y qué pasa con el límite de este? Este sí es indeterminado, porque lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0. Indeterminado es, pero se levanta muy rápido la indeterminación, porque el x cuadrado y el x cuadrado se pueden cancelar. Y el resultado de este límite es un medio. Quiere decir que si me acerco por puntos de este eje, me da 0. Si me acerco por puntos del eje Y, me da 0. Pero si me acerco por la identidad, me da un medio. ¿Qué puedo decir del límite de xy sobre x2 más y2? Ahora con el límite bidimensional, cuando xy tiende a 0, 0. ¿Qué puedo decir de este límite? Hallamos dos formas de acercarme que me da distinto. Alcanza con encontrar dos maneras de acercarme, donde el resultado... Eso pasa siempre. Pero pasaba en los casos que estuvimos discutiendo hoy en el teórico, de la función escalón, me acercaba por dos zonas, o del intervalo con la circunferencia, cuando me acercaba a ese punto donde había pegado, me acercaba por arriba o por abajo, y me iba a dos lugares distintos. El límite no existe. Si el límite no existe, la pregunta que nos planteábamos, que era esta: ¿existe algún valor de A? ¿Existe algún valor de A que puesto en la definición de la función haga que el conjunto de los puntos de discontinuidad sea vacío? O sea, dicho de otra manera, ¿existe un valor de A tal que esta función sea continuizable? Respuesta a esa pregunta, negativa. Y por lo tanto, ¿quién es el conjunto de los puntos de discontinuidad? A partir de esto, ¿qué puedo decir? ¿Quién es el D de F acá? El D de F es un punto y uno solo. ¿Quién? El 0. No importa cómo defina A. No importa cómo defina A, porque por ahora yo les dejé un A acá que parecería que tengo una familia de funciones, porque tiene un parámetro. Tengo un parámetro ahí que puse un A. No importa el valor de A que pongan ahí, siempre el 0, 0 va a ser un punto de discontinuidad, independientemente del valor de A que coloque. Entonces, ¿cuál es el truco que aprendimos? Que para calcular el límite de una función de varias variables, ¿qué puedo hacer? Acercarme por cosas de dimensión más baja. ¿Qué pasa con el problema ahí? Baja de dimensión, entonces tengo más herramientas. Si encontré dos formas de acercarme que me dio distinto, terminó. ¿Por qué terminó? Porque ¿qué puedo decir del límite? Que no existe. Jimena. Tengo una duda que es, si vos no incluyeras al 0, 0 en el dominio, la función te queda continua, ¿no? La función queda continua en todo su dominio, que ¿quién es? R2 menos el 0, 0. Ahí va, o sea, el problema fue cuando quisiste incluirlo y darle un valor a... Claro. Ahí va. Yo para hablar de la continuidad o discontinuidad en un punto, ese punto tiene que ser un punto del dominio. Yo para preguntarme acerca de si una función es continua o discontinua en un punto, el punto tiene que estar en el dominio. Si no está, no tiene sentido ni siquiera preguntarse acerca de la continuidad. Sí tiene sentido hacer qué cosa, calcular el límite cuando xy tiende al punto S. El límite sí tiene sentido. Ahora, a preguntarse acerca de la continuidad, no. La continuidad tiene que ser de puntos que están. Porque acordate que la continuidad tiene que ver... Es esto que hablabas de que era local. Claro, y tiene que ver con error cometido. Entonces, el punto tiene que ser un punto de los que puede entrar a la máquina. Si no, no tiene sentido hablar de continuidad. Si el punto no está. Che, ¿vieron que hay algo que pasó acá, que uno lo puede mirar, que es esto que pasó que en diferentes rectas me da distinto? Generalícenlo ahora, tomen el haz de rectas, tomen el haz de rectas del centro del origen ahí, y pongan I igual mx. Entonces el límite les va a quedar algo así como, el límite de xy sobre x2 más y2 les va a quedar algo así como mx cuadrado, y abajo les va a quedar x cuadrado por 1 más m cuadrado.
Y tengo que hacer el límite de esto cuando x tiende a 0. O sea, cuando te queda que depende de un parámetro m, es Sí, que no claro. existe, pues va a ir cambiando. Claro. Esto es indeterminado también, pero deja de ser indeterminado en el momento que cancelo. Y estoy autorizado a cancelar. ¿Por qué puedo cancelar? Porque x tiende a 0, no es 0. No estoy cancelando ceros. Quiere decir que el resultado de este límite es el m sobre 1 más m cuadrado. ¿Qué me está diciendo esto? Que si me acerco por la recta igual 2x, el resultado del límite es 2 sobre 1 más 2 al cuadrado. Si me acerco por la recta igual 3x, el resultado del límite es 3 sobre 1 más 3 cuadrado. Esto está diciendo claramente de que depende fuertemente de la pendiente, de la recta por la cual me acerco. El resultado del límite depende de la pendiente de la recta por la cual me acerco. Esto es una cosa concluyente de que el límite no existe. Esto es concluyente para poder decir esto. Es tremendamente fuerte la dependencia con cosas. Che, y si por todas las rectas me diera bien, ¿el límite existirá? ¿Es suficiente de que por todas las rectas me dieran bien para que el límite exista, Jimena? ¿No te puedes acercar por otras curvas? Y Por claro, ejemplo, una parábola. porque para que el límite exista, miren lo que tiene que pasar. Me acerque por como se me antoje acercarme, me debería de dar lo mismo. Y por ejemplo, al plano con un agujero, ¿de cuántas maneras me puedo acercar a este agujero? ¿Me puedo acercar por una recta? Sí. ¿Me puedo acercar por una curva que vivoree? Sí. ¿Me puedo acercar por un caracol? Sí. ¿Por una hélice? ¿Qué sé? ¿Me puedo acercar por...? Entonces, ¿es verificable este truco de acercarme por cosas distintas? ¿Es un buen truco para probar que el límite existe? No. Porque uno nunca termina de probar las diferentes formas de acercamiento. Este truco es para probar que un límite no existe. Solamente para probar que un límite no existe, pero no me prueba que un límite sí existe. ¿Me siguieron lo que acabo de decir? Y es bien importante, ¿eh? Es un error re común esto de que ustedes, calculé por recta, me acerqué por rectas y me dio todo lo mismo. El límite es ese. Mentira, muchachos. Díganme un ejemplo, que lo estuvimos viendo hoy en el teórico, a ver qué se les ocurra, un ejemplo fácil, de que si yo me acerco por rectas, el límite parece existir, pero el límite no existe. Díganme un ejemplo de una función. La que hicimos de la parábola que levantabas del piso. Claro. La de la parábola, ¿no? F de x igual 1 si igual x cuadrado. Y 0 en caso contrario. Entonces miren, acercarme por recta, esta es la parábola, este es el piso, lo que estoy dibujando acá es el piso. Y eso que dibujé acá, esto es y igual x cuadrado. Lo que pasa en este punto no me importa, ¿eh? Yo estoy lo que quiero ver es si el límite de f de xy, cuando xy tiende a 0, 0, quiero ver qué pasa con esto, si esto existe o no, si ese límite existe o no. Entonces, si me acerco por rectas, le voy a cambiar el color a la recta, le voy a poner rojo a la recta, me acerco por una recta, esta recta, cuando se acerca, en algún momento se mete para dentro de la parábola. Ustedes me dirán, ¿la corta la parábola? Sí, la corta la parábola. No, hay rectas que ni siquiera la cortan. Las que vienen por acá abajo no las cortan. ¿Y qué pasa acá? Si me acerco por esta recta, ¿cuánto vale la función en toda esta recta roja que estoy marcando acá? ¿Cuánto vale la función? Vale 0. Por tanto, el límite es 0. ¿Cuánto vale la función en toda esta otra recta roja cuando me acerco al 0? Vale 0. ¿Cuánto vale si me acerco por esta recta? Esta. Ustedes me dirán, pero acá tenés un problema, porque ahí cortaste venía valiendo 0. Cuando cortaste a la parábola valió 1. Pero después se mandó para cerquita adentro. del punto. Pero cerca, claro, a mí me importa cerca del 0, 0. Y cerca del 0, 0 estoy mirando este tramito, este tramo. Y en ese tramo, ¿cuánto vale la función? 0. Y si me acerco por este eje,
¿Cuánto vale la función? 0. Y si me acerco por este otro, ¿cuánto vale la función? 0. Y si la recta es bien acostadita, tiene pendiente muy chiquitita, ¿qué pasa? Y también, en algún momento va a cortar a la parábola y se va a meter. ¿Qué Ahí pasa estás usando que es convexa la parábola. Ahí estoy usando que la derivada en 0 es 0. Entonces, cualquier cosa que no tenga derivada 0 en algún momento se mete para adentro. Ahí va. Y cualquier recta, salvo la que es tangente, en algún momento, ¡pac!, se mete, ¿viste? Pues es una cuerda, no es la tangente. Terminó este asunto. ¿Qué puedo decir de este límite de f de xy cuando xy tiende a 0, 0 si me comiera la pastilla de que alcanza con estudiar la cosa cuando me acerco por rectas? Que existe y es 0, pero es mentira. Este límite, si me acerco ahora por puntos de otro color, que no sean de rectas, es decir, me acerco por la parábola, que la pinto de amarillo, me acerco por puntos amarillos, la función en esos puntos amarillos, ¿cuánto vale? Vale 1. Por lo tanto, el límite, ¿cuánto es? De algo que siempre vale 1. Es 1. Por lo tanto, hay dos formas de acercamiento distintos si cualquier recta roja y la parábola amarilla. Que los límites, ¿cómo me daría? Distinto. Por lo tanto, ¿qué puedo decir del límite de esta función cuando x tiende a 0, 0? Que no existe. Entonces, hojaldre, requete hojaldre. El aumentar la dimensión genera cosas problemáticas. ¿Por qué? Porque en dimensión 1, en cálculo 1, cuando yo tenía un punto problemático, un agujero, o me acercaba por la izquierda, o me acercaba por la derecha, o me acercaba oscilando, yo qué sé, así. No había muchas maneras. Entonces tenía el límite por izquierda, el límite por derecha, y yo qué sé qué historia. Cuando tengo más espacio, estoy en R2 o estoy en Rn, acercarme a un agujero, me puedo ir a viajar, viajo, después me acerco y me acerco y me acerco. Esta es la dificultad de aumentar la dimensión. Para calcular límites es la dificultad para la dimensión. La dimensión genera muchos problemas ya a la hora del cálculo de límites. El cálculo de límites teníamos muchas herramientas en dimensión 1 que en dimensiones grandes las perdemos. Este truco de acercarme por cosas, de bajar la dimensión, acercarme por rectas o por parábolas o por cosas, ¿para qué me sirve? Para probar que un límite no existe. Si por la parábola me hubiese dado 0, tampoco me alcanza. Tampoco me alcanza. Les dejo un ejemplito. Que capaz que está en el práctico, fíjense después, pero agarren el límite de x, ¿sí? Voy a definir esta función, voy a definir f. Bueno, claro, hay que definirla en un dominio más chiquitito, pero la fórmula, tómense xy sobre x más y. Vieron que siempre estoy hablando de cociente de polinomio. Vieron que ni siquiera compliqué la función, ¿no? Imagínense lo complicado que es esto, porque siempre los ejemplos que les estoy poniendo que son cocientes de polinomio. Imagínense que si ahí pusiera cosas mucho más feas, es realmente complejo el estudiar todas estas cuestiones en dimensiones grandes. Bueno, esto obviamente está definido siempre que x más y sea distinto de 0, o sea, esta función, ¿quién es el dominio de esta función? Son todos los puntos del plano menos la recta y igual menos x. Son todos los puntos del plano, pero hay todo un agujero. ¿Quién es el agujero? Es todos los puntos de esta recta. Esta es la recta x más y igual 0, que es justamente donde el denominador se anula. Quiere decir que todos estos son agujeritos, Estos son agujeros del plano. El dominio es el plano menos una recta. El dominio no es conexo, son unión de dos semiplanos. El dominio de esta función. Y bueno, lo que me interesa que estudien es el límite de esto, cuando xy tiende a uno de esos agujeros, en particular al 0, 0. Esto. El ejercicio pide estudiar este.
Se los pongo como caso patológico. Quiero que observen una cosa, nada más. En este ejemplo, que yo creo que juega esto. Miren, en este primer ejemplo que estudiamos, son dos polinomios, ¿no? Tanto numerador como denominador, pero tienen el mismo grado. Y ojo que le llamo grado a un polinomio de varias variables. Cuando las variables están multiplicadas, para mí es de grado 2. Entonces yo digo que el polinomio del numerador es un polinomio de grado 2, porque es x por y. Y el de abajo también es un polinomio de grado 2, porque es x2 más y2. Entonces, en ese ejemplo vieron que falló la cosa, el límite no existió, y ya falló por rectas, acercándome por rectas, porque por dos rectas distintas daba distinto, y nada más observo que el grado del numerador y el grado del denominador es el mismo. Yo creo que consecuencia de eso fue que cuando sustituí y por mx, me quedó el mismo grado arriba que abajo. Me quedó el x2 y el x2 y los pude cancelar. Eso pasó porque el grado del numerador y el grado del denominador eran lo mismo. Me da la sensación. Piénsenlo después ustedes. Lo que les estoy planteando acá, en xy sobre x más y, es algo que tiene grado 2 arriba y grado 1 abajo. ¿Vieron? Porque tengo x por y arriba, pero abajo tengo x más y, que es un polinomio de dos variables, pero en grado 1. De grado 1. Entonces me parece que siempre parece que va a sobrar piensan rápidamente sustituyendo por rectas, por y igual mx. ¿Qué va a quedar? Va a quedar el x2 arriba, pero abajo va a quedar x. Arriba va a quedar un polinomio de grado 2 y abajo va a quedar un polinomio de grado 1. Entonces, siempre la x va a quedar arriba. Y cuando la x quede arriba y haga x tendiente a 0, me va a dar 0. Por cualquier recta. Y por parábolas, y también, parece que también, porque si yo sustituyo y por x2, por ejemplo, ¿qué grado me va a quedar arriba? ¿x3? ¿Y qué grado me va a quedar abajo? X más x2. O sea que me va a quedar de grado 1. Siempre lo de arriba me va a quedar de... O sea que cuando yo levante la indeterminación, cuando cancele lo que tenga que cancelar, la x va a quedar sobrando arriba. Y si va a quedar sobrando arriba y yo la haga tender a 0, va a tender a 0. Entonces, este es un ejemplo bien interesante. Ojo que lo que puse ahí no es un cuadrado. Lo que quise decir es, sáquenlo porque se van a entreverar eso. La función es xy sobre x más y. Simplemente que el grado del polinomio del numerador es 2 y el grado del polinomio del denominador es 1. Intenten a ver qué pasa. A ver qué pasa acá. Fabo, son la 1, estamos repasados, ¿no? ¿Era las 12:30 que terminaba esto? No. Sí, en teoría. Bueno, está. Gracias por la clase igual. No, Interesante. por favor. Mañana, piénsenlo para mañana esto, a ver qué sale. Piénsenlo. Este ejemplito, una cosita bien cortita. Pero en este sentido del truco, a ver si acérquense a 0,0 por distintas cosas, a ver qué pasa. A ver si logran sacar algún tipo de conclusión acerca del límite ese, ¿no? Dale. ¿Está? Bueno, yo me despido porque tengo que entrar a otra clase. Bueno, lamento por Voy saltando de una en No, una. me tienen que avisar, loco, me tienen que avisar como me paso así, porque, claro, como hacemos una pausa, empezamos tarde el práctico. Como empezamos tarde, después se nos va la hora, pero avísenme. No, igual a mí no me molesta, pero justo hoy me cambiaron la clase de horario y tal. Y Ya estaba por irme si seguía. puede haber gente que venga al práctico nada más, entonces ahí es un lío. Mañana hablamos de eso. Pero mañana seguimos un poquito con el teórico y vemos alguna cosita más de teórico y piensen en este ejemplito, a ver si alguien pueden decirnos algo acerca de esto, ¿está? Dale, hasta mañana. Bueno, nos vemos, que pasen bien. Muchas gracias, nos vemos. Igual. Chao. Dale.
Hasta mañana. Chau, chau. Igualmente.